Buenos días. Hoy, 18 de septiembre de 2020, siendo las 9:30 horas, de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11, de 29 de abril de la misma anualidad, así como los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13, de 28 de mayo de 2020, mediante el cual se determina, entre otras cosas, continuar celebrando las sesiones del Pleno por videoconferencia y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud, así como el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19, y en términos de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 33 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, saludando atenta y respetuosamente a la magistrada, magistrados presentes y secretario general de acuerdos. En este sentido, y con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de los magistrados ahora enlazados a través de los medios electrónicos, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que ésta se ponga a disposición del público en general a través del portal web institucional y redes sociales de este órgano jurisdiccional, les pido a los señores magistrados que manifiesten que cuentan con audio y video de la sesión, expresándolo de manera ordenada y conforme al orden numérico asignado a cada sala. Magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Cuento con audio y video para continuar con el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Les manifiesto que cuento con audio y video, los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Gracias, señora magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Los veo y los escucho adecuadamente y cuento con audio y video para el desarrollo adecuado de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez. Buenos días, presidente, magistrada, señores magistrados, señor secretario. También le comento, señor presidente, que cuento con audio y video y los veo y los escucho adecuadamente para el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Verificadas las condiciones de audio y video, manifiesto que es pertinente señalar que cada uno de los integrantes de este pleno manifestará su decisión levantando su mano derecha para efecto del sentido de las votaciones y posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa con el uso de su voz, asentándose así en el acta respectiva tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido atentamente lo haga levantando también su mano derecha. Continúe con el desarrollo de la sesión, señor secretario general. Gracias, magistrado presidente. Procedo en esos términos. Una vez que han sido verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, se integra quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, y los puntos tomados en las sesiones extraordinarias número 10 y 11 y 13, que como se mencionó por usted, fueron publicadas en el medio oficial de difusión estatal, así como en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones de nuestro tribunal y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud, que implica el virus SARS-CoV-2, COVID-19 y el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Procedo informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 5 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Gracias, señor secretario.
atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Señores magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para la exposición de la correspondiente a la segunda sala de este órgano jurisdiccional. Gracias, magistrado presidente. De nueva cuenta, buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Pongo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 154, diagonal 20, interpuesto por el director de Derecho de Vía del municipio de León, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 28 de febrero de 2020, dictada en el proceso administrativo 1497, primera sala, diagonal 2017, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se resolvió la actualización de la negativa ficta a la petición del actor y se decretó la nulidad total de la respuesta negativa expresa. Para mejor comprensión del asunto, previo al análisis de los motivos de disenso hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó las resoluciones negativa ficta recaídas a dos peticiones que formuló la actora en fecha 8 de marzo de 2016 mediante dos escritos presentados ante la entonces Dirección de Afectaciones del municipio de León, Guanajuato, denominada Dirección de Derecho de Vía. Segundo, considerando cuarto la sentencia recurrida, se decretó el sobreseimiento de la negativa recaída a la solicitud de indemnización por afectación del predio amparado en la escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2001, ya que la pretensión fue satisfecha. En el considerando sexto de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad de la negativa expresa a pagar la indemnización solicitada en la segunda petición formulada por la parte actora. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el director de Derecho de Vía de León, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el curso de reclamación que nos ocupa. En el primer concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida, ya que no debió sobreseer el proceso respecto de la negativa ficta recaída a la solicitud de indemnización por afectación del predio amparado en la escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2001, sino que debió decretar la validez. En el segundo concepto de agravio, la parte recurrente, en esencia, señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se configuró la negativa ficta respecto de la solicitud de indemnización por afectación al predio amparado en la escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2001. Son inoperantes estos conceptos de agravio por las siguientes razones jurídicas. Estos conceptos de impugnación se encaminan a refutar la configuración de la negativa ficta de la solicitud de indemnización del inmueble amparado en la escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2001 y el sobreseimiento del proceso administrativo. Por ello, estos dos conceptos de disenso no se dirigen a refutar ninguna consideración esencial que vaya en contra de los intereses de la autoridad recurrente, en razón de que sus efectos no pueden ser otros que dejar las cosas como se encontraban antes de iniciarse el proceso administrativo. Por tal motivo, queda intocada la situación jurídica del predio que ampara la referida escritura pública.
de modo que el sobreseimiento no irroga perjuicio alguno a la autoridad recurrente. De ahí que se califica de inoperantes estos conceptos de agravio. En el tercer concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, porque el terreno en el cual se encuentra la superficie cuya afectación reclama la parte actora en el proceso de origen no le pertenece, ya que lo vendió, según la escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2015. Asimismo, que la conclusión del dictamen del perito tercero de que la superficie afectada sigue siendo propiedad del actor es incorrecta, ya que no arribó a dicha conclusión en el estudio de las escrituras públicas que obran en el expediente, sino de una interpretación incorrecta de los oficios y alcances del permiso de división emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano de fecha 30 de noviembre de 2015. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. La parte actora, a través de un escrito presentado al director de afectaciones del Ayuntamiento de León, Guanajuato, ahora director de Derecho de Vía, le solicitó la indemnización por afectación a una parte del predio amparado por la escritura pública de fecha 20 de noviembre de 2009. La autoridad no contestó y se configuró la negativa ficta, impugnándose dicha negativa. En la contestación, la autoridad externó su negativa expresa en el sentido de que el terreno en el cual se encuentra la superficie cuya afectación reclama la parte actora en el proceso de origen no le pertenece, ya que lo vendió a un tercero según la escritura pública del 16 de diciembre de 2015, la cual señala que la parte actora vendió el predio cuya afectación se reclama. La parte actora amplió la demanda y la autoridad rindió la contestación de la ampliación de demanda en el proceso primigenio. En lo que interesa, se desahogaron las siguientes pruebas. La escritura pública de 20 de noviembre de 2009. La escritura pública de 16 de diciembre de 2015. El certificado de gravámenes de 23 de febrero de 2018 correspondiente a la superficie afectada, ofrecido por la parte actora como prueba superveniente, la cual refiere que el actor es el dueño de la citada superficie. El mandamiento de ejecución y embargo, signado por el director de ejecución el 9 de marzo de 2018, en el cual se reconoce que la superficie cuya afectación se reclama pertenece al actor. La prueba de informe desahogada por la Directora General de Ingresos, signado el 30 de noviembre de 2015, en cuya última parte señala que a la parte del terreno cuya afectación se reclama está amparado en la escritura pública de 20 de noviembre de 2009. Sigue diciendo que es un error, ya que el registro correcto recae sobre la escritura pública de 16 de diciembre de 2015. La pericial en materia topográfica y agrimensura, de cuyos dictámenes de los peritos de la parte actora y tercero, se desprende que la parte actora es propietario del predio cuya afectación se reclama. En el momento procesal oportuno, se emitió la sentencia recurrida, en la cual se determinó que quedó acreditado que el predio cuya afectación se reclama pertenece a la parte actora, con la escritura pública de 20 de noviembre de 2009 y el correspondiente certificado de gravámenes de 23 de febrero de 2018, los dictámenes de la prueba pericial de topografía y agrimensura, rendida por el perito de la parte actora y por el perito tercero. Además, desestimó el informe de la autoridad de 30 de noviembre de 2015 porque es contradicho por el mandamiento de ejecución y embargo del 9 de marzo de 2018. Sin embargo, en el concepto de agravio objeto de estudio, no se refutó la desestimación del informe rendido por el Director General de Ingresos. Tampoco se controvirtió el argumento expresado en el sentido de que el registro correcto es el que recae en la escritura pública de 20 de noviembre de 2009. Dicho de manera diversa, no atacó la conclusión de que el inmueble cuya afectación se reclama está registrado a nombre de la parte actora, argumentación jurídica suficiente para sostener que el justiciable es el propietario del terreno en materia de la afectación. De ahí lo inoperante de este concepto de agravio.
En otro orden de ideas, en cuanto al argumento expresado en el tercer concepto de agravio en el sentido de que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no debió de fijarse la indemnización por un monto menor al determinado, es inoperante por las siguientes razones jurídicas. En la sentencia recurrida, se determinó que el valor del inmueble que nos ocupa, según el resultado de los dictámenes del perito evaluador de la parte actora y del perito tercero, con los que se desahogó la prueba pericial en materia de evaluación inmobiliaria. Sin embargo, en el argumento objeto de estudio no se refutan los dictámenes de los peritos evaluadores de la parte actora y del tercero, respectivamente, en materia de evaluación inmobiliaria, pues la autoridad recurrente omitió expresar razonamientos encaminados a justificar que se valoraron de manera indebida, además de que dejó de expresar consideraciones de por qué el dictamen de su perito es el que debe prevalecer sobre los otros dictámenes periciales a favor de la parte actora. De ahí que se califique de inoperante este argumento. En consecuencia, ante la inoperancia de los motivos de disenso, se propone a ese honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a las ponencias de la segunda sala, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 154/20. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto cuarto, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldoino Guzmán para el desahogo de la ponencia correspondiente a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Nuevamente, buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 97/20, interpuesto por el director de investigación B, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 94/2019. En dicho fallo, se decretó la nulidad total de la resolución en la cual la autoridad, ahora recurrente, determinó la responsabilidad administrativa del actor como supervisor de obra pública de la otrora Secretaría de Obra Pública. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme señala que por la fecha de comisión de la conducta sancionada, es claro que la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas debe aplicarse en lo sustantivo. Sin embargo, la adjudicación de consecuencias previstas en leyes sustantivas se obtiene a partir de aplicar reglas de procedimiento y de resolución creadas para aquellas. Sostiene que lo pertinente es extender la pervivencia de la abrogada ley tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, para sancionar conductas consumadas durante su vigencia, por lo que la vigente ley no puede servir de sustento ni siquiera procedimental para sancionar conductas realizadas bajo la vigencia de la abrogada ley. Por tanto, concluye la autoridad que si la conducta se actualizó durante la vigencia de la abrogada ley, debe aplicarse también esta en lo relativo al procedimiento y no la vigente ley que contiene una categorización incompatible con el modelo anterior. Las disertaciones anteriores son inoperantes. En el fallo recurrido, la sala resaltó que la conducta imputada al actor se llevó a cabo durante la vigencia de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, mientras que el procedimiento se instauró cuando ya estaba vigente la actual Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, la cual entró en vigor el 19 de julio de 2017. Señaló
que el director encausado, ahora recurrente, aplicó la ley vigente al momento de la comisión de los hechos, es decir, la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, tanto en su parte sustantiva o de fondo, conducta, como en los aspectos objetivos como son las etapas y formalidades del procedimiento y la delimitación de competencias de las autoridades que intervienen. La sala expuso que de acuerdo con el artículo 3º transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, los procedimientos instaurados durante la vigencia de la abrogada ley se substanciarían conforme a la misma hasta su total resolución, inclusive los recursos que se encontraran pendientes de resolución, mientras que aquellos que se instaurasen con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley se desarrollarían conforme a esta última. Explicó que, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las leyes de procedimiento no producen efectos retroactivos, en virtud de que los actos procesales se encuentran regulados por la ley adjetiva vigente en el momento en que nacen o se llevan a cabo, recordando la expresión doctrinal de que las leyes procesales se apoderan de los procedimientos en el estado en que se encuentren al entrar en vigor. Así, la sala determinó que en virtud de que la conducta por la cual se siguió el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del actor se cometió durante la vigencia de la abrogada ley, esta normativa era aplicable a las cuestiones sustantivas. Y debido a que el procedimiento se instauró cuando había entrado en vigor la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, dicha ley debió aplicarse para todos los aspectos adjetivos, como lo son las etapas y formalidades del procedimiento, pero principalmente la delimitación de competencias entre las autoridades que intervienen. La sala destacó que la nueva ley se emitió en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, con motivo del cual, para efecto de sancionar y erradicar este tipo de conductas en el servicio público, se crea un esquema de responsabilidades administrativas que divide las faltas en graves y no graves. Puntualizó que más que categorizar dichas conductas en cuanto a lo dañino o severidad de la falta, esta fragmentación atiende a los fines del mencionado sistema. Por ello es que las denominadas faltas graves corresponden a las conductas relacionadas con hechos de corrupción e incluso coinciden con la definición de algunos tipos penales de esa materia. Expuso la sala que este nuevo esquema de responsabilidades también pretendió que las autoridades que ahora tuvieran la atribución para sancionar no fueran las mismas que realizaron la investigación ni las que instauraron y sustanciaron el procedimiento. Por ello afirmó que asistía la razón al demandante en cuanto a que se violaron las formalidades del procedimiento, principalmente en lo que se refiere a la competencia de las autoridades que deben llevarlo a cabo y las etapas que lo conforman. Sin embargo, como la autoridad no combate frontalmente las anteriores consideraciones, entonces sus agravios son inoperantes. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 9720. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de dicha resolución, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados enlazados en esta sesión virtual. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto quinto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 103, diagonal 20, interpuesto por el presidente del Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen por conducta desautorizada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala de este tribunal,
dentro del proceso administrativo 1641/19, en la cual se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora a gozar de ciertas prestaciones de carácter pecuniario. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen que se da lectura. La parte actora promovió el proceso de origen en contra de la resolución final recaída en el procedimiento administrativo disciplinario emitida por el Consejo de Honor y Justicia de los integrantes de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, donde se determinó imponerle la sanción disciplinaria consistente en la remoción del cargo que ocupaba como policía segundo, adscrito a la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. De dicha demanda conoció la primera sala de este tribunal, la cual admitió la demanda de nulidad y quedó registrada. Seguido el trámite del proceso, la sala dictó sentencia. Inconforme con el sentido de la misma, la autoridad demandada en la instancia de origen por conducta desautorizada interpuso el presente recurso de reclamación que ahora se resuelve. Es importante señalar que la parte recurrente en ninguna parte de su único agravio vertió argumento tendente a controvertir las consideraciones jurídicas que llevaron a la sala a declarar la nulidad de la resolución controvertida. Por tanto, al no haber generado controversia sobre ese tema, la sentencia que se revisa queda intocada en ese punto, en atención al principio de estricto derecho que rige en el recurso de reclamación. La conclusión acabada de anotar se sostiene en razón de que la parte inconforme no expresó agravio tendente a combatir la consideración apuntada ni existe motivo justificado para suplir en su favor esa deficiencia, lo que es acorde con lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la primera sala de la Corte. Medularmente, la autoridad inconforme sostiene que la sala no debió condenarla a integrar las cuotas al ISSSTE y al ISEC porque no fue una pretensión que hubiera planteado el actor en su demanda. Refiere que tal determinación la deja en estado de indefensión porque no pudo alegar en su defensa al contestar la demanda respecto a la procedencia del reconocimiento del derecho. Tales motivos de disenso a juicio de esta ponencia resultan ineficaces, puesto que en el caso particular el Pleno de este tribunal considera que debe confirmarse la decisión de la sala referida a la condena a la autoridad al pago de estas cuotas. Ello es así, pues con independencia de que tal pretensión no se reclame en esos términos, lo cierto es que el enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho, contenido en el 123, apartado B, fracción 13, segundo párrafo de la Constitución General de la República, comprende la remuneración diaria ordinaria de los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, atribuciones, subvenciones, haberes, dietas y compensaciones, así como cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios. De ahí que si en la especie, de acuerdo a los elementos probatorios allegados al proceso, fue demostrado que la parte actora gozaba de la prestación de salud y seguridad social a través de las aportaciones al ISSSTE, así como al ISEC, lo procedente es reconocer el pago de estas prestaciones, condenando a la autoridad demandada a que otorgue a dichos institutos las cuotas correspondientes, considerando que ya gozaba de estas prestaciones, sin que pueda limitarse su otorgamiento a que sea reclamada tal prestación en esos términos, pues ya formaba parte de sus derechos, como referí, y ello había quedado demostrado cabalmente en el expediente. Además, que en el caso la nulidad del acto emitido ilegalmente acarrea una serie de consecuencias que el juzgador por sí debe precisar, máxime que el derecho humano a la seguridad social se reconoce a favor de todas las personas. Los artículos 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Se explica, es posible que los miembros de seguridad pública, con fundamento en sus propias leyes, tengan derecho a otros beneficios, recompensas, estipendios, como ya se refirió, o cualquier otro concepto que percibían por la prestación de sus servicios. Corresponde a la parte actora, en primer término, acreditar
en el proceso contencioso que percibía tales cantidades o bien que están contempladas en la ley que le rige. En relación con lo anterior, se precisa que de acuerdo con el 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Federal, los integrantes de las instituciones policiales se rigen por sus propias normas y pueden ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Asimismo, en la fracción en cita se prevé que las autoridades federales de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social de las corporaciones policiales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El precepto constitucional referido prevé la obligación a cargo de las autoridades estatales de instrumentar sistemas de seguridad social a favor de los integrantes de las corporaciones policiales. La obligación referida se encuentra desarrollada en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, preceptos 9, fracción 15 y 59, conforme a los cuales existe la obligación a cargo de las instituciones de seguridad pública de garantizar a sus integrantes en materia de seguridad social al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado. En ese contexto, fue correcta la condena determinada por la primera sala, ya que la parte actora tiene derecho a que se enteren tales aportaciones, considerando que es una obligación de la autoridad cumplir de manera puntual con las cuotas relativas a las instituciones ya referidas, dado que forman parte del régimen de seguridad social a que tienen derecho los que prestan un servicio personal subordinado. Además, en el caso no debe perderse de vista que la declaratoria de nulidad emitida bajo ciertos contextos acarrea la obligación del juzgador de señalar las consecuencias y de reconocer derechos que ya existían en la esfera del gobernado, en este caso, derechos emanados de la Constitución Federal y de instrumentos internacionales. Lo anterior es así, ya que de acuerdo con los preceptos legales 255, 300 y 302 del Código de la Materia, en las controversias tramitadas a través del proceso contencioso administrativo local, la parte actora puede reclamar la nulidad del acto administrativo cuando estime que no ha sido emitido conforme a derecho, el reconocimiento del derecho amparado en una norma jurídica y la adopción de las medidas necesarias para obtener su pleno restablecimiento. Para el caso que la resolución impugnada adolezca de alguno de los supuestos de ilegalidad previstos por el 302 del cuerpo normativo en consulta, el órgano jurisdiccional podrá decretar total o parcialmente la nulidad del acto debatido y determinar la consecuencia que de ello deriven como consecuencia de la nulidad, así como precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplir y reconocer la existencia de un derecho e imponer, en su caso, la condena que corresponda a la que será consecuencia del reconocimiento pronunciado. Lo anterior sin perder de vista que los efectos de la nulidad que se impriman al acto considerado ilegal tiene como principal objetivo restablecer a la parte actora en el goce de sus derechos violados. Es su último acorde con lo estatuido en el artículo 300, fracción 2, segunda de la codificación en cita. Por ende, si en el caso se declaró la nulidad del acto, entonces la sala debió, como así lo hizo, detallar las consecuencias que deriven de la misma nulidad y reconocer los derechos que la parte actora ya ostentaba, el reconocimiento a las prestaciones de seguridad social que se desprenden de los elementos probatorios allegados al proceso, no siendo menester que la parte accionante las haya solicitado, pues ya formaban parte de sus derechos y ello había quedado demostrado en el expediente. El criterio anterior se sustenta en que es un derecho del justiciable constatado y se trata de un derecho humano que incluye el derecho humano a la seguridad social y el derecho a la salud, como ya se ha referido. En caso contrario, alentaríamos una práctica incorrecta de la autoridad. Asimismo, resulta ilustrativo y sirve como apoyo la decisión asumida por este tribunal en pleno, la versión pública de la resolución del 26 de mayo del 2016, dictada por el primer tribunal colegiado de este circuito. De conformidad con el artículo 55 de la materia, la citada ejecutoria constituye un hecho notorio. Estaríamos hablando, pues, de que estarían resultando ineficaces esos argumentos esgrimidos. Lo que esta ponencia estaría proponiendo sería confirmar la sentencia dictada por la sala y derivado del resultado de la votación, magistrado presidente, en su caso, solicitaría, si fuera posible, que se indicara a la Secretaría General de Acuerdos, se diera constancia en minuta o en oficio que el voto particular emitido por esta sala en el TOCA 24 del 20,
que ya no sea considerado como un criterio aislado, sino que como un criterio ya asumido y aplicado por el Pleno del Tribunal. De ser así en esta votación, lo anterior a fin de dar seguridad jurídica a los gobernados. De ahí que sería necesario que obrara constancia de que este voto ya no sería un criterio aislado, sino que es un criterio compartido por el Pleno, reiterando, en su caso, del sentido de la votación. Muchas gracias, magistrado presidente. Es cuanto. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 103/20. Si están ustedes de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así manifestarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados enlazados en esta sesión virtual. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto, hace uso de la voz el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 107/20, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala de este tribunal dentro del juicio de lesividad 1327/18, en el cual se concedió la suspensión con efectos restitutorios. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen que se da lectura y que obra íntegramente en el documento. Integra esta resolución. El director de lo contencioso y normatividad de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, conocido como ISAPEC, impugnó vía juicio de lesividad la minuta de trabajo relacionada con la cafetería León, donde se contiene el contrato de arrendamiento celebrado entre su representada y los ahora demandados, puesto que se le concedió un beneficio indebido que además afectan disposiciones de orden público e interés social al celebrar dicho contrato en contravención por lo dispuesto por el 32 de los lineamientos generales de control patrimonial de la Administración Pública Estatal y de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, a decir de la accionante. El conocimiento de dicha demanda correspondió a la segunda sala, la cual se registró y se admitió a trámite. El acuerdo recurrido, la suspensión para que la parte demandada ponga en posesión material de la parte actora la superficie en que se encuentra constituida la cafetería, que forma parte del estacionamiento del Hospital General de León y que es propiedad del gobierno del estado de Guanajuato. Por su parte, la sala, habiéndose desahogado la prueba inspeccional en el acuerdo que se revisa, concedió la suspensión. Inconforme con el acuerdo emitido, la parte demandada en la instancia de origen por conducto desautorizado interpuso en el presente recurso que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente resultan ineficaces para modificar o revocar el acuerdo recurrido. La parte recurrente en su agravio hecho valer alega que la suspensión concedida por la sala resulta incorrecta, ya que expone la parte inconforme que el magistrado hace un análisis equivocado respecto al interés social y al orden público, favoreciendo de manera parcial e injustificadamente a la actora, que es a la autoridad. Ellos así pues argumenta la parte recurrente que si bien es cierto el bien inmueble en pugna, se considera de dominio público por el fin al que se encontraba destinado en dicho espacio por parte del entonces Hospital General de León en la avenida 20 de enero. Guanajuato, sin embargo, León, Guanajuato, sin embargo, dicho hospital fue cambiado de sede a fin de brindar un mejor servicio a la colectividad, dejando disponible el lugar que ocupaba, motivo por el que en las instalaciones del antiguo hospital se tuvo contemplado la creación del Hospital de Traumatología, según el acuerdo del gobernador del estado, por lo que al efecto sostienen los demandados, no existe un plazo cierto de inicio de obra, modificación o remodelación, ni siquiera existe alguna licitación pública o adjudicación directa para la construcción del mismo. Así las cosas, enfatiza la parte inconforme, no existe plazo cierto para el inicio del funcionamiento del área de traumatología, por lo que consecuentemente no hay afectación directa al interés social, toda vez que si todavía no está habilitado ese recinto para dar servicio de salud,
no se vulnera el derecho fundamental a la salud de los gobernados tutelado por el cuarto constitucional, máxime que la posesión del espacio dentro del antiguo hospital regional no está condicionada para dar algún servicio médico, alguna función en beneficio de la salud de la colectividad, arguye la parte demandada. Pues bien, tales motivos de disenso a juicio de esta ponencia resultan ineficaces, ya que resulta correcta la determinación alcanzada por la segunda sala de conceder la suspensión solicitada. Ahora bien, para sostener la postura de este tribunal en pleno, justificación de la decisión, se emplea en esta ponencia el método temático conforme al cual se formulan los temas de derecho a la salud, el marco jurídico y jurisprudencial, la emergencia sanitaria global ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, el Hospital Estatal de Atención COVID-19 en el estado de Guanajuato, los elementos probatorios que demuestran la existencia y actividad del hospital especializado y el caso concreto, el interés social y la decisión mismos que se sintetizan en esta lectura, pero que obran íntegramente en el resolutivo. Como bien lo dijo la segunda sala de este tribunal, en el acuerdo que ahora se revisa, el Hospital General de León, Guanajuato, fue cambiado de sede a fin de brindar un mejor servicio a la colectividad, dejando disponible el lugar que ocupaba, motivo porque las instalaciones del antiguo hospital se tiene contemplada la creación del Hospital de Traumatología, según acuerdo del gobernador del estado, por el cual se aprueba el programa de gobierno 2018-2024, contenido en el documento denominado Programa de Gobierno 2018-2024. Unidos construiremos un gran futuro para Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 61, segunda parte, del 26 de marzo del 2019. Sin embargo, ante la situación de emergencia nacional, cabe mencionar, atinente a la pandemia de salud que actualmente afecta al país con motivo de la enfermedad respiratoria aguda severa denominada COVID-19, el Ejecutivo del Estado anunció el Hospital Estatal de Atención a Pacientes con COVID, cuya ubicación sería y es el antiguo Hospital General Regional de León, es decir, aun cuando sigue contemplando el Hospital de Traumatología. Ante la emergencia sanitaria, el Hospital General de León se le dio el uso para un hospital especializado destinado exclusivamente para atender la aludida enfermedad o padecimiento. Como ya se dijo, el gobernador anunció el hospital teniendo como ubicación el antiguo Hospital General Regional de León. De ahí que el anuncio y la configuración de tal hospital especializado tiene como objetivo que los ciudadanos, sobre todo los pacientes con este padecimiento, gocen del derecho a la salud que se encuentra tutelado por el artículo 4 constitucional, en su párrafo 4, ante la situación actual de la pandemia, a efecto de evitar que se cause daño de difícil o incluso de imposible reparación como la pérdida de la vida. Cabe precisar, se dio apertura el citado hospital especializado el 27 de marzo del presente año, del 2020. Se destaca que el anuncio y configuración de dicho hospital fue realizado en diferentes páginas web del gobierno del estado, notas periodísticas, así como a través de redes sociales, entre ellas la cuenta pública de Twitter del Ejecutivo Estatal. De esta manera, la concatenación de tales elementos probatorios, antes resaltados en términos de lo previsto por el 55, 117 y 124 del Código que nos rige, genera convicción de que se han destinado y configurado un hospital especializado para la atención de los casos de pacientes con este padecimiento, cuya ubicación es el antiguo Hospital General Regional de León, el cual es el hecho notorio que a la fecha sigue en funciones con motivo de que la pandemia actualmente está convirtiendo en un problema de salud pública en el ámbito local e internacional. Ello es así, pues de conformidad con lo establecido en el 55 del Código, las publicaciones en las páginas electrónicas citadas constituyen también como un hecho notorio. En ese contexto se reitera que la concatenación de los elementos probatorios relatados en términos de los previstos por el 55, 117 y 124, genera convicción de que se ha hecho este uso destino. A mayor abundamiento, cabe precisar que el Acuerdo Gubernativo 97, publicado en el Periódico Oficial, mediante el cual se instruye a la Secretaría de Salud a efecto de que implemente de forma integral, además de las actividades ya realizadas, todas las acciones tendentes a la atención de la epidemia virus SARS-CoV-2, COVID-19, así como a continuar con los mecanismos para asegurar los insumos, el equipamiento y el personal necesario para afrontar la pandemia en su totalidad en el Estado. Dentro de los antecedentes que dieron origen a tal acuerdo gubernativo se cita la configuración de tal hospital especializado. En conclusión, los elementos probatorios reseñados en este apartado demuestran la existencia y actividad del hospital especializado,
no es un hospital que esté abandonado, está funcionando. Ahora bien, en la especie como se desprende de los antecedentes narrados en este fallo, el bien inmueble objeto de la litis en el juicio de lesividad no es la cafetería, sino como se expresa en la minuta de trabajo relacionada con la cafetería León, el área de estacionamiento o el terreno en el espacio donde se ubica la cafetería, que es propiedad del gobierno del estado de Guanajuato, y la superficie en que se encuentra constituida la cafetería forma parte del estacionamiento del antiguo Hospital General de León y que es propiedad del gobierno del estado de Guanajuato. Asimismo, dicho hospital fue cambiado de sede a fin de brindar un mejor servicio a la colectividad, dejando disponible el lugar que ocupaba, motivo por el que en las instalaciones del antiguo hospital se tiene contemplado la creación del Hospital de Traumatología, según ya referido. Sin embargo, ante esa situación, se le dio ese destino de Hospital Estatal de Atención a Pacientes con COVID-19, aun cuando sigue contemplado el Hospital de Traumatología. Y tal hospital es hecho notorio que a la fecha sigue en funciones con motivo de la pandemia. Por tanto, en ese orden de ideas es jurídicamente correcta la suspensión para que la parte demandada ponga en posesión material de la parte actora la superficie en que se encuentra constituida la cafetería, que forma parte del estacionamiento del Hospital General de León, actualmente instalaciones del Hospital Estatal de Atención a Pacientes con COVID-19, y que es propiedad del gobierno del estado de Guanajuato. En efecto, de negarse la suspensión como lo solicita la recurrente, se afectaría a la colectividad en un grado superior, ya que de acuerdo con la situación de emergencia que atraviesa el país por la pandemia generada por la enfermedad causada por el virus referido, se requiere de profesionales de la salud que atiendan la contingencia en las instalaciones adecuadas, como lo es el hospital especializado en Comento. Por ende, es necesario que el inmueble objeto de la litis en el juicio de lesividad se ponga en posesión de la parte actora, pues actualmente en dicha superficie se encuentra en funciones el hospital ya referido. Y dicho hospital es vital para la continuidad de operaciones relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica este padecimiento. Por tanto, con el otorgamiento de la medida cautelar que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Por el contrario, la sociedad está interesada en que los individuos, sobre todo los pacientes afectados con motivo de esta pandemia, gocen del derecho a la salud, además de que ese se encuentra tutelado por el cuarto constitucional en su párrafo cuarto, por lo que no contraviene disposiciones de orden público. Con base en lo expuesto es que se concluye que la suspensión solicitada por la actora obedece a la situación de emergencia nacional, dado que de negarse la suspensión se impediría la ejecución de un acto tendente al beneficio de la sociedad y se estaría privilegiando el interés particular sobre el interés de la colectividad. Luego, es jurídicamente correcto la suspensión otorgada por la segunda sala, con independencia de los anteriores razonamientos, los cuales resultan suficientes para confirmar el acuerdo para evidenciar lo impróspero de lo sostenido por la parte recurrente. Se precisa que este tribunal en pleno comparte las razones que llevaron a conceder la suspensión, pues las mismas también tienen como finalidad la protección del derecho a la salud, dado que, como lo dijo el magistrado de la segunda sala, de negarse la medida suspensional del acto reclamado, representaría un perjuicio de difícil reparación, toda vez que se le privaría a la autoridad, la actora en el juicio de la disposición y uso del área que nos ocupa, ya que material o jurídicamente no se le puede dar un libre destino. Recuérdese que ya fue destinado para la prestación de servicio de salud en bien de la sociedad, por lo que la negativa a la suspensión dada, como lo dijo el juzgador de origen, impediría el inicio de ejecución del referido proyecto emblema y por ende el retraso generaría mayor costo considerando el posible aumento de los materiales y servicios relacionados con su ejecución. En efecto, como acertadamente lo determinó el titular de la segunda sala, la superficie en Comento se trata de un área contemplada para la ejecución y desarrollo de un proyecto emblema del gobierno del Estado en materia de salud pública. Esto es la medida concedida por la sala. Como se consideró es el acuerdo recurrido, persigue un fin constitucionalmente válido y razonable, ya que autorizar a la parte actora la posesión material del área que nos ocupa tiene como objetivo que se planee el desarrollo y ejecución del proyecto emblema ya referido, el cual actualmente pues está ocupado por el Hospital Estatal de Atención a Pacientes con COVID-19, que se encuentra en funciones. En ese sentido, la decisión de la sala con respecto a conceder la suspensión es acertada. De ahí la ineficacia de los motivos de disensión de estudio. De esta manera, por las consideraciones señaladas con antelación, esta ponencia propone a este pleno confirmar el acuerdo emitido por la segunda sala. Es cuanto, magistrado presidente.
Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 107/20. Si están ustedes de acuerdo con el sentido impreso de dicha resolución, sírvanse así manifestarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados enlazados en esta sesión virtual. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de la ponencia correspondiente a la sala especializada de este órgano jurisdiccional. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. Este punto séptimo del orden del día corresponde al TOCA 135/20, interpuesto por el autorizado del encargado de despacho de la Dirección de Verificación Urbana del municipio de León, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia de 31 de enero de 2020 dictada por la cuarta sala dentro del proceso administrativo número 990, diagonal cuarta sala, diagonal 18. Como antecedentes del asunto, me permito exponer que el día 26 de junio de 2018, una ciudadana promovió proceso administrativo en contra de la resolución de 14 de mayo de 2018 emitida por el encargado de despacho de la Dirección de Verificación Urbana del municipio de León, Guanajuato. El asunto fue turnado a la cuarta sala de este tribunal, donde el 31 de enero de 2020 se decretó la nulidad de la resolución combatida. Conforme con la determinación de la sala, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. Los agravios, en donde el recurrente sostiene que la orden de visita se encuentra correctamente motivada, son infundados, atentos a lo siguiente. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo acto de molestia deberá encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar, ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto de autoridad, y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar la explicación lógica jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. El artículo 208, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en armonía con el precepto constitucional anteriormente señalado, establece que todo acto o procedimiento administrativo que inicia en la esfera del gobernado debe constar por escrito, estar firmado y emitido por autoridad competente, estar fundado y motivado, precisar el lugar o lugares que han de inspeccionarse, precisar el objeto de la visita, señalar los destinatarios de la orden, así como las personas que se encuentran facultadas para llevar a cabo la diligencia de que se trate. El 24 de agosto de 2016, la autoridad demandada ordenó inspeccionar al domicilio de la actora. Lo anterior con la finalidad de verificar si el inmueble contaba con el permiso de uso y ocupación y para revisar el cumplimiento por parte del propietario, poseedor, arrendatario del inmueble de referencia de las obligaciones previstas en el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato. Del análisis de la orden de visita se concluye que la misma no se ciñe a lo contemplado por mandato constitucional y a lo dispuesto por el artículo 208, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y sus municipios, ya que el objeto del acto de molestia, si bien en un principio versa sobre el permiso de uso y ocupación, líneas más adelante queda abierto, dando a la autoridad la oportunidad de requerir o revisar circunstancias a discreción, lo que acarrea incertidumbre jurídica al visitado, de ahí lo infundado del agravio. En virtud de lo anterior, se propone a este pleno confirmar la sentencia dictada por la sala. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 135/20. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así pronunciarse. Primera sala, a favor de la ponencia.
Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados asistentes a esta sesión. Continuando con el orden del día y para el desarrollo del punto octavo, le solicito al secretario general de acuerdos dé cuenta de los asuntos listados como generales. Gracias, magistrado presidente. Procediendo en esos términos, informo como primer asunto general que fueron promovidas 2 excitativas de justicia dentro de los autos que integran el proceso administrativo 1484 y 2406 del 2019, suscritas por los autorizados de las partes actoras. Derivado de lo anterior, las promociones fueron debidamente acordadas y se encuentran en vías de notificación a las partes. Ello así en el sentido de solicitar a las salas correspondientes que rindan el informe sobre la materia de las mismas. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinarlo igualmente conducente en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señor secretario. ¿Magistrados tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta a este pleno de ello. Continúe con los asuntos generales, señor secretario. Gracias, magistrado. Como segundo asunto general, doy cuenta de que fue remitida para efecto de opinión jurídica la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. En ese sentido, fue remitida por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno y al Instituto de la Justicia Administrativa de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción cuarta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto expuesto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes de este Pleno y procederemos en su oportunidad a formular los comentarios atinentes para la respectiva emisión de la opinión jurídica y remitirla al Congreso del Estado de Guanajuato. Continúe, señor secretario. Serían todos los asuntos generales, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 33 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10 horas con 28 minutos. Gracias a todos por su asistencia y participación. Señora magistrada, señores magistrados y secretario general, que tengan todos un excelente día. Igualmente. Igualmente.